Bueno, boas tardes a todas e a todos. Douvos a benvida a esta Casa dos Arquitectos e as Arquitectas de Galicia, en nome do Grupo de Ensino do COA. Como isto é un pouco de Galicia para o mundo, de Galicia para o resto do país, voume pasar ao castelán, porque normalmente escoitannos dende outros lados do país. Gracias por acompañarnos, sobre todo los que estáis en directo, los que estáis en Zoom, que os estoy viendo desde aquí los nombres, como puedo también. Y gracias a la Junta Directiva y a la Delegación de Santiago por su ayuda, su acogida y bueno, su cariño siempre. Y gracias a Zaida por acompañarnos. Zaida no necesita presentación, creo que es un referente para todas nosotras y para ellos también. Y comentaré un par de pinceladas de su currículum, que supongo que todos conocéis, y además las que tengáis el libro, pues viene aquí. Bueno, leía esta mañana en algún lado de vive en Barcelona y nació en Buenos Aires, lo leí en algún lado, pero bueno, es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, doctora por la Universidad de Sevilla y profesora de urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Barcelona. Y bueno, sabéis que es especialista en urbanismo, arquitectura y género. Y también leía esta mañana y feminista. Leía esta mañana en algún lado y como a mí me gusta mucho que me lo digan a mí, supongo que a ella también le gusta mucho que se lo diga. Y venimos hoy a hablar de uno de los múltiples libros que ha escrito, que Carmen y yo nos hemos leído, así en el medio de todas esta vorágine nos lo hemos leído encantadas. Yo ya lo he dicho muchas veces, estoy encantada. Una de las cosas que me encantan del club de lectura es que me obliga a leerme esos libros que llevo queriendo leerme un montón de tiempo y están ahí amontonados al lado de mi mesilla. El libro Mujeres, Casas y Ciudades, más allá del umbral, y para introducirlo voy a leer solo una frasecita de estas otras voces que están antes de la introducción y luego ya le voy a dejar, luego ya le voy a dejar a Carmen. Aquí, este libro es una pieza imprescindible y pionera para el conocimiento franco y plural de la historia de la arquitectura y del urbanismo occidental, dice Ana Tostores, que es presidenta del Docomomo Internacional. ¿Por qué ha sido necesario escribir este libro? Porque es cuestión de justicia. La historia de la arquitectura ha omitido la presencia de las mujeres en sus páginas. Nuestra querida Inés Moisset. Formativo, informativo, didáctico, es un libro necesario y yo creo que muy bienvenido. Ruth Verde. ¿Es posible la superación del patriarcado? Quebrar este proceso pasa por porque la perspectiva feminista se haga visible. Víctor Pérez Escolano. Y por último, la misión de Zaida Mouchi implica un doble compromiso: contribuir al constante reescribir de la historia y proponer una contranarrativa al discurso patriarcal dominante heredado de la modernidad. Rosario Talevi. Talevi, no sé. No sé tampoco. No sé. Y bueno, gracias Zaida. No, muchas gracias a vosotras. Un placer. Yo quiero saber si está encendido el micrófono, porque como hablo muy alto. Bueno, bienvenida Zaida, Gracias. Bienvenidas a todas. Es un placer estar en estos clubes de lectura presenciales y normalmente lo que hacemos es ir directos a la estructura del libro, ¿no? Y entonces en este caso Zaida lo que hace es hacer una revisión sobre la figura de las mujeres dentro de lo que es el espacio doméstico, las viviendas, y también sobre la importancia de las mujeres también en la construcción del espacio público, ¿no? Y entonces aparece en uno de sus primeros capítulos, habla digamos, de la genealogía, ¿no? Podríamos decir esto. Y entonces uno de los elementos fundamentales que para mí aparecen, que construyen un poco toda su narrativa, ¿no?, es la parte de la institución de la familia. O sea, entonces te voy a leer literalmente y entonces a partir de aquí ya te dejaré hablar. A ver qué has dicho. La construcción del modelo occidental de familia tendrá su momento de inflexión en la era premoderna, que se inicia en el siglo XII.
La familia con herencia nuclear y conyugal recibirá su institucionalización máxima por parte de la Iglesia cristiana con la instauración del matrimonio religioso de mutuo acuerdo. El matrimonio queda constituido como un sacramento indisoluble, lo que equivale a la fundación de nuevos valores como la monogamia, la conyugalidad, que permitirá controlar los desórdenes ocasionados por la convivencia y garantizará la transmisión patrimonial de bienes y ganancias. Este sacramento será indisoluble hasta el siglo XVI, en que se instauró el divorcio con la Reforma Protestante. Este sacramento era obligatorio siempre que hubiera propiedades. Aquellas personas sin heredad no tendrán obligación de oficializar sus vínculos matrimoniales hasta el siglo XIX, momento en que la Iglesia y el poder civil pugnan por controlar estas uniones y difundir como única y natural familia nuclear formada por padre, madre, hijos e hijas. En el caso de mujeres con patrimonio al casarse, eran desposeídas de todo derecho sobre sus bienes. Termino aquí porque digamos que esto configura un poco o sea, qué espacio ocupan las mujeres dentro de su propia vivienda, ¿no? En qué situación quedan, que es un poco lo que hablas mucho sobre la figura de la mujer en el espacio público y en el espacio privado. Entonces yo creo que podemos atravesar un poco de dónde vienen estos conceptos del espacio privado y lo doméstico, ¿no? Bueno, buenas noches, buenas tardes. Gracias por invitarme a charlar con vosotras. Bueno, creo que viene esta organización de lo privado público obedece a esta premodernidad, ¿no? Esta separación de la producción y la reproducción, que empieza a configurarse, no tanto en el 12, pero sí a partir del 17, especialmente en la cultura protestante y especialmente en Holanda, ¿no? Con la cultura más burguesa y urbana, ¿no? Con la cultura comercial, y se afianzará con la industrialización, ¿no? Con el cambio del modelo productivo, de dejar de tener las unidades productivas, que eran las unidades de convivencia, que hoy llamamos familia, pero que eran esas unidades extensas, sea lo que fuera la unidad agraria o la unidad gremial o la unidad aristocrática, no eran unidades que convivían en una misma casa, sea esa cual fuera, en el mismo sitio donde todos producían con rangos y jerarquías, pero no había esta consanguinidad. Es a partir del 19, ¿no? Esta separación clara entre lo que es trabajo productivo, que es la fábrica, y lo que pasa puertas adentro, ¿no? De ese mundo privado, que también es muy interesante las reflexiones, no sé, de Soledad Murillo y otras pensadoras sobre qué significa eso de privado, qué es privado, ¿no? Creo que es Soledad Murillo que dice que se puede hablar de espacio privado si tú disfrutas del espacio público, porque te privas de eso, ¿no? Es como contrario, ¿no? Esa idea de la casa como espacio de descanso del guerrero, pero si no te has sido autorizado el disfrutar del espacio público, la casa no es un espacio privado, es el único espacio que es cárcel y que es jaula, que es todo en una sola, ¿no? Y también Virginia Woolf también habla mucho de la necesidad de ese espacio que la mujer cuida, bueno, no solo ahora, no me acuerdo quién más, cito alguna otra, la mujer cuida como, creo que es un texto de Wigley que habla de Alberti, que habla de Genofontes, ¿no? Que es en el enseñarle a la mujer el lugar que ocupa en la casa y sus tareas, sus responsabilidades respecto al orden de la casa, es que ella entiende cuál es su lugar en el mundo, ¿no? O sea, ella misma es la que construye ese espacio de coacción hacia ella misma, en ese aprendizaje de mantener las cosas en su lugar, ¿no? Pero si bien este lugar asignado de lo doméstico a las mujeres viene eso desde los griegos y los romanos, tiene alteraciones, no siempre es el mismo, pero digamos, con el cambio productivo es cuando se afianza, y sobre todo porque se separan mucho los espacios en la ciudad misma, ¿no? No sé si estoy con el micrófono encendido, sí. Hay una parte, creía que no terminaba el libro por primera vez en el club de lectura porque cada página me hacía enredarme media hora. Cuando estás hablando de que ha habido momentos en la historia en donde este espacio público-privado quedaba diluido, haces referencia al cuadro, lo que me voy a es olvidar el nombre del pintor, Giovanni Mansueti, de la Escuela de Venecia, pero es que el cuadro tiene un nombre magnífico y lo podéis buscar, que es la milagrosa curación de la hija de don Benvenuto. Sí, de San Paolo. Entonces es una imagen tremendamente doméstica y a la vez pública, pero sí es cierto que la mujer siempre aparece en un plano subalterno.
Es decir, aparte de que ese espacio diluido entre lo público y lo privado, porque aparece una curación milagrosa y es un elemento social, ver cómo se ha curado esta mujer a la que no vemos, no aparece en el cuadro, sino aparece una figura de una suerte de reunión social de señores que aparecen con su góndola subiendo a la casa sin tener unos cristales ni una pared, pero sí aparecen un lecho en el que alguien se está curando. Las mujeres no son parte protagonista, sino el hecho social entre los hombres, y eso aunque el espacio privado no aparezca, sí que sí está clara la figura siempre subalterna de las mujeres, ¿no? En el momento en que aparece esta diferencia entre la industria y, o sea, lo público y lo privado, es que realmente ya es la desaparición, ¿no? Sí, o sea, que sí. es lo que no ves en el cuadro, por lo menos aparece, pero ya es claro, ese cuadro es también un momento de transición, ¿no? Entre un medioevo y esa primera modernidad. Yo dije la burguesía holandesa, pero estaría de los Países Bajos, estaría antes esta etapa comercial, estos principios comerciales italianos que comienza esa aparición. De hecho, también, me saldrá el nombre ahora. Nos lo inventamos, Zaida. Bueno, hay una arquitecta teórica que explica cómo el Renacimiento también intelectualmente, digamos, pues se apropia de conocimientos de las mujeres, hace desaparecer las mujeres, es Diana Agres, y que ella habla que la misma representación del ser humano a través del hombre perfecto con el ombligo en el medio del círculo, etcétera, es lo que hace es como apropiarse de ese poder creador, ¿no? Transformando ese punto ombligo en el útero, ¿no? Y el hombre creador de la arquitectura y la ciudad, ¿no? Entonces, el Renacimiento, que es como fundamental en nuestra cultura, en realidad es un periodo bastante misógino, en donde las mujeres desaparecen, de hecho hay poca presencia. Entonces este cuadro es un entre tanto por la temática que toca, porque es una cura milagrosa, es un poco religioso, pero está mostrando un espacio doméstico, pero ese espacio doméstico que todavía es aún un espacio de representación, bueno, lo seguirá haciendo después, pero muy público, ¿no? Entonces, por eso es interesante ver cómo de la góndola pasas a la escalera y al salón, ¿no? No hay solución de continuidad en ese espacio de lo público a lo privado. Sí, sí. Es muy interesante esta parte. Después, quien quiera preguntar una cosa, participar, por supuesto, podéis interrumpir, aquí no hay jerarquías. Claro, sí, como alguien vi que tenía el libro por ahí, si alguien lo ha leído y tiene cosas a comentar también. Exactamente. Bueno, el siguiente capítulo, partiendo de estas bases, saltando muchas cosas, claro, lógicamente, estamos hablando de cómo en un momento dado se empieza a hablar sobre la economía doméstica, que es un concepto que lo repites muchas veces a lo largo del libro, y me parece muy interesante porque digamos que estamos hablando sobre el siglo XIX, en el que las mujeres empiezan a hablar sobre economizar sus tareas en el hogar, y sobre todo, bueno, se habla también bastante sobre la cocina, ¿no? Sobre todo la preparación de las comidas y demás, que es como, hay un momento que habla sobre el mito de Sísifo, que es lo más parecido que viven las mujeres en esta ocasión. Entonces, habla sobre mujeres que se preocupan, sobre gestoras de la vivienda social, ¿no? De varias figuras que yo creo que podríamos hablar de Angela Barnett Couch, son inglesas, ¿no? Son británicas. Sí. Y Octavia Hill, y Angela Barnett es la que está, es quien está vinculada a la creación de viviendas para mujeres prostitutas, para, digamos, o sea, aparece una conciencia sobre la vida de las mujeres que se encuentran en dificultades por parte de mujeres que tienen una situación más privilegiada. Estas tres mujeres que son, como seguramente había más, porque aparte especialmente Octavia Hill trabaja con grupos muy grandes de mujeres, ¿no? Pero son, primero cuando las buscas, creo que eso ha empezado a cambiar desde que yo empecé a trabajar este libro hasta hoy, el relato sobre estas propias mujeres ha ido cambiando, ¿no? Porque eran como, bueno, señoras ricas y burguesas que hacían beneficencia. Y en realidad, bueno, sí, claro, tenían dinero para poderse dedicar a lo que querían y decidían que su dinero y su tiempo fuera a unas ciertas causas. Podían no haberlo hecho y dedicarse a comprar pintura, yo qué sé. Entonces, la Angela Barnett
los nombres hoy no. Verás. La Angela Barrett Burdett Coates. Coates, no sé cómo se dirá, Coates en inglés. Sí. Era, bueno, la hija de una caudal de un banquero, o sea, dinero sobraba, y lo que ella busca es, lo que decide es crear unas casas para, voluntariamente, que las mujeres que quisieran salirse de la prostitución, pensemos que ella señala como que esta prostitución es debida a la inmigración al campo, a mujeres muy jóvenes que están solas y que muy jóvenes además quedan fuera del mercado también y muy, muy rotas y muy enfermas y no tienen como ninguna opción de nada. Y entonces hace estas casas que las llamaban el ángel caído, las casas para el ángel caído, una de las cuales, o la primera que hace, la dirige Charles Dickens y en todo caso se le otorga a Charles Dickens como la autoría de esa casa. Bueno, no sé. Les cuesta también, una cosa también curiosa que sigue pasando hoy, ¿no? Determinados equipamientos o servicios, hay muchos vecindarios que no los quieren. Les costó encontrar un lugar donde construir esa casa, porque cuando el vecindario se enteraba para qué era, se oponía a que se pusiera esa casa, ¿no? En los años 30 en Estocolmo también pasó lo mismo cuando Sven Markelius y Alva Myrdal, arquitecto y política, deciden hacer también un edificio de vivienda colectiva. Les costó encontrar en Estocolmo un sitio donde hacerlo, porque cuando se enteraba la gente que iban a construir un edificio con colectivo, con casas sin cocina, etcétera, se rechazaban. No sé, como que lo comunitario, y en el caso de las casas para el ángel caído, más de servicios, muchas veces son rechazados, no solo ahora, ya también rechazados antes en la comunidad. Y entonces la propuesta que ellas hacían era una casa donde podían recuperarse, podían ser también un antecedente, que no deja de ser también una violencia patriarcal, a las casas de acogida actuales, ¿no? Mujeres que sufren violencia machista, porque la idea era que curarlas, mejorarlas, y que si querían voluntariamente pudieran irse a las colonias, ¿no? A rehacerse de su vida, hacer una vida nueva donde no pudieran encontrarse con nadie que supiera cuál era su pasado, ¿no? Pero a mí, bueno, de estas tres, bueno, las tres me gustan mucho. Octavia Hill me parece fascinante, que es también una mujer que ya pertenece a círculos muy socialistas que trabajan en la comunidad. Como ya su muy madre, sensible con el trabajo obrero, ¿no? Ya trabajaban en escuelas para niños de obreros, llevaban bibliotecas, espacios de educación como infantil, y ella decide organizar un grupo de mujeres. Ella se le ocurre que puede haber una manera de ofrecer vivienda asequible, diríamos hoy, en buenas condiciones, y que ese espacio que estas familias pagaban por ello podría servir también un espacio de relación con otros y de mejora de sus condiciones, ¿no? Entonces propone un sistema de propietario, no sé cómo se llama, del que renta, ¿no? La persona que renta, pero que tiene un compromiso social, ¿no? Entonces ella convence para su primera inversión, que también es interesante, a John Ruskin, que es que le presta el dinero al 5% anual, que es lo que las Housing Association, la ganancia que pueden tener aún hoy en Inglaterra, ¿no? Es el 5%, y con ese dinero compra un primer edificio habitado, donde viven un montón de familias, como si fuera una corrala. Y ella, la propuesta es que, porque ella lo que estaba en contra es que si se hacía algo en ese momento en Inglaterra, esto estamos hablando como de 1860 más o menos, creo yo, se hacían edificios nuevos, se derribaban los slums y se hacían nuevos edificios como sin ninguna caracterización, sin ninguna participación de las personas. Y ella propone que desde este papel de ir a cobrar la renta semanal se establezca una relación de confianza entre unas y otras, porque este equipo de mujeres que es el inicio también del servicio social inglés, luego copian su modelo después de la Segunda Guerra, que vayan a cobrar, pero que establezcan una relación. Entonces, a partir de esta relación de confianza, de conocimiento, promuevan la mejora de las condiciones de vida a partir también de sus propias capacidades, no imponerles una nueva manera de vivir, otra manera de vivir, sino a partir de sus capacidades ir mejorando. O sea, establecer un proceso de escucha a los inquilinos. Sí. Luego ella también hace un pequeño proyecto de vivienda, que hoy se llama Red Cross. Ay, sí, que además, sí. Bueno, os lo aconsejo que lo miréis porque es una maravilla. Sí, sí. Que es un pequeño conjuntito con un jardín, una sala para asambleas y para cursos, etc. Y lo que ella dice, que también era lo que se decía en ese momento, a finales del 19 en Inglaterra, ¿no? Que también lo dice Howard, lo hacen cuando hacen la ciudad de jardín,
que desde fuera las casas no representen si son pequeñas o grandes, si son de pobres, no estaban en contra de estos bloques de ladrillo que eran de los pobres y las casitas con techos inclinados de los que tenían dinero, ¿no? Que tenían que ser iguales, que no tenían por qué diferenciarse, que aunque fueran pequeñitas, más pequeñas dentro, el conjunto no debería por qué desentonar con el entorno, ¿no? No habría que señalar a quién vive allí, ¿no? Entonces hace ese pequeño proyecto como para decir se podría hacer así. Es como ejemplar. Sí. Mira, hay una parte que estabas diciendo sobre también que como que desaparecen las historias de estas mujeres. En cuanto a Octavia Hill, que dice, o sea, que murió con 75 años y en ese mismo momento comenzaron las revisiones de su trabajo. Para Henrietta Barnett, muchos de los obituarios no alcanzaron a explicar su carácter ni sus logros. Y entonces dice textualmente, cuando he leído los obituarios que le dedicaron, utilizando una serie de lugares comunes como la amabilidad, la generosidad desinteresada y la delicadeza, me molestaron porque esas no eran sus virtudes y su enumeración de una impresión errónea de su carácter. Tenía una gran tenacidad y nunca lo utilizó en su propio favor. Era impaciente con las pequeñas cosas y persistente, aunque fuera con gran sufrimiento en las cuestiones importantes. Tenía altos estándares de exigencia para todos, siendo especialmente dura consigo misma. Bueno, es que entiendo que para establecer este tipo de gestión en aquel momento, porque recordamos que no hay arquitectas como tal, no hay tituladas en arquitectura, están mujeres vinculadas a la arquitectura de alguna manera que intervienen muchísimo sobre ella, pero no lo son. Entonces, supongo que tendrían que tener un carácter bastante potente en este sentido. Entonces, romantizarlas así como dulcificarlas me parece bastante injusto, ¿no? Entonces, podemos pasar... mira, tienes en esta parte, Zaida, no sé si queréis hacer algún comentario. ¿No? Bueno, podemos hablar de la parte de... Bueno, hablamos en el siguiente episodio de la práctica arquitectónica de la experiencia a la profesión, ¿no? Cómo la experiencia sobre estos espacios domésticos suponen una serie de pensamientos. A mí me apetece mucho hablar de las viviendas sin cocinas, de lo revolucionario que era esta parte que proponía Melusina Fay Pierce, ¿no? Sobre si en un momento dado la modernización de las viviendas suponía que los cuidados se habían sociabilizado y teníamos los hospitales, la educación de los niños también digamos, había externalizado, para que nos entendamos, ¿por qué no este trabajo en las viviendas se podía externalizar? Entonces esto me ha parecido a mí una tremenda revolución, pensar en unas viviendas sin cocina, precisamente porque para que las viviendas fueran este espacio que has dicho tú, el descanso del guerrero. Es decir, si tenemos que producir fuera, que la vivienda fuera el real espacio de descanso de las personas, no lo que pasaba, porque lo que sí, todos estos pensamientos son revolucionarios, pero nunca desisten de la idea de que las mujeres hacen el trabajo doméstico y proceden a los cuidados. Entonces, la revolución es decir, bueno, pues saquemos esto, externalizémoslo, que es una cosa bastante interesante, ¿no? Claro, en este capítulo lo que tú dices es un poco estas dos líneas, ¿no? La línea de aquellas que empiezan desde esa experiencia asignada y doméstica, pero pensar que eso es una carga, un deber que tienen las mujeres, pero cómo hacerlo para que esta carga sea más ligera, ¿no? A mí me encanta también una cosa que dice Christine Frederick, no sé si está antes, pero si está un poco después de esta, que habla de, claro, que por mucho que se hagan, que es más adelante, Christine Frederick, que por mucho que haya elementos mecánicos para limpiar, que la casa sea más sencilla, etc., son por lo menos 3 comidas al día, al año son 1095 comidas. Cuando lo ves así, ese número da un miedo. como que da mucho miedo. Y esto ya dice, el 90% del tiempo que utilizan las mujeres en ese cuidado de la casa, el 70% se va en la cocina, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que cambiarlo, ¿no? Me gusta lo del número, ¿no? Esta cosa como científica que busca. Sí, que es demoledora, sí. Entonces está esta línea que para, por ejemplo, Dolores Hayden y algunas otras historiadoras feministas, pero que buscan como más radicalidad, dicen, bueno, estas no son feministas porque no están cuestionando el lugar de las mujeres, pero bueno, se puede hacer la revolución o se puede ir pasito a pasito, ¿no? Depende, ¿no? Yo creo que son dos caminos que pueden, no tienen por qué ser opuestos, sino que pueden ir juntos, ¿no? Sí. Entonces, por un lado están las que buscan esta aplicación científica al hogar para reducir el tiempo de trabajo. Pensemos, también eso ha hecho Aman en su libro, en su tesis y libro sobre la casa. Ella explica, claro, la
la industrialización de la casa llegaba muy tarde, casi 200 años después que la Revolución Industrial, la Revolución de 1750, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1950, los electrodomésticos no son asequibles, pero no es porque no hubiera capacidades para hacerlos, no interesaba, interesaba a industrializar la fábrica, porque con eso se ahorraba en industrial y producía más y más barato, más dinero. Pero industrializar la casa, Hombre, ¿para sí, qué? porque las mujeres no tenían no es un trabajo remunerado, no cuesta dinero tener una mujer. ¿No? ¿Es así? Y de ahí aunque también me ha dicho que nuestra hija dijo, no puedo decir eso, porque bueno, era un burro de carga, sé que no, tampoco los burros tienen por qué ser de carga, pero bueno, no, pero que es esto, ¿no? Y antes de ir a Melusina Fairpierce también quería decir a esto que decías, no son arquitectas, pero por eso el libro también se llama Mujeres, porque en realidad también es romper un poco la estrechez de las profesiones y que se pueda aportar al pensamiento y al hacer arquitectura y ciudad, o casas y ciudades, desde muchos conocimientos, ¿no? Entonces, y más para las mujeres, no son las mujeres, pero por eso, o sea, porque como profesión y como estudio universitario hasta el 18, 19 no aparece para los hombres, para las mujeres será más adelante, por tanto, se practicaba la arquitectura con conocimientos que se adquirían de diferentes maneras, ¿no? Y entonces Melusina Fairpierce lo que propone es, dice, bueno, ya que, ¿por qué no podemos, ya que la cocina, los lavados, ella dice que si se sacaron actividades que ocurrían en el interior doméstico que necesitaban un conocimiento específico, como la medicina o como es la educación, pero también el cocinar y el mantener las cosas de la casa requieren un conocimiento y sobre todo requieren unas maquinarias. Y si saquémoslas, porque las maquinarias de manera industrial ya existían, porque sí que había hospitales y sí que había panificadoras y entonces, bueno, pongamos eso al servicio doméstico. Y ella hablaba tanto que eso podía ser externalizar el trabajo y lo hicieran hombres o mujeres, o sea un trabajo más, define, claro. o podían ser cooperativas de habitantes y entonces ahí las personas cooperativistas pues se encargaban de manera cooperativa hacer ese trabajo, ¿no? Y tienen de hecho un libro que se llama ¿Qué y qué no es el trabajo del hogar cooperativo? ¿No? O sea, y ella logra, de hecho, bueno, como más anécdota, logra hacer una cooperativa en Boston entre familias o mujeres de profesores de la universidad y que duró muy poco porque a los señores no quería que le cocinaran a otras... otro, claro, ni querer esperar que le cosan botón que estuviera cocinando para otro, no sé, es bastante absurda, pero bueno, duró 2 años en la experiencia. Bueno, fue la génesis del cohousing del que se habla, ¿no? Sí, no, pero que tiene o sea, no quedó allí, de hecho, el mismo Ebenezer Howard en Ciudad Jardín del Mañana, ¿no? Habla de los tipos de vivienda que tienen que haber, además de hablar de casas grandes y pequeñas y distintos grupos, también habla de edificios con cocina colectiva y comedor comunitario, ¿no? O sea, que no es una idea que fuera de una radicalidad o ajena a un pensamiento del momento. Elvira, ¿quieres apuntar alguna cosa o se No, continúa yo? estaba pensando que, bueno, lo comentábamos esta tarde, que estaba todo ahí Acércate desde al micrófono. hemos estado hablando de regeneración urbana, de ciudades jardín, de casas para mujeres maltratadas, de cohousing, y aún no estamos estamos en los inicios del siglo XX, muy en los inicios, ¿no? La verdad es que parece como que todas las cosas son de ayer. Sí, y tienen una historia mucho más longeva de lo que nos creemos. Pero estaban escondidas. Sí. Mira, de hecho aparecen en el siglo XX las primeras arquitectas con formación universitaria. Entonces, haces un repaso sobre diferentes experiencias en diferentes países, incluso yo creo, si no me equivoco, en este episodio ya hablas de Matilde Ocelay como la primera arquitecta española, que bueno, hicimos un club de lectura sobre su biografía y bueno, hablas de la primera urbanista, que yo creo que ya podemos también transitar por la parte del urbanismo, ¿verdad? Sobre Marion Mahoney. Espero pronunciar así, perdonadme, porque yo soy un poco torpe para las pronunciaciones. Y entonces estamos hablando de... Espera, que quiero coger el episodio. 133, vamos a ver, 161, vale.
Entonces hablamos, a mí eso es lo que me llama la atención, porque Marion Mahoney es una de las creadoras de Canberra, si no me estoy equivocando. Zaida. Canberra. Ay, Sí. Canberra, sí, si me digo Canberra me confundo. Entonces, ¿sabes qué me sorprendió? Cuando estaba leyendo la historia, pensaba que en realidad en mi memoria no estaba ella. ¿Sabes? Es decir, cuando yo he aprendido, tengo las planimetrías, tengo la historia, pero decía, ¿cómo siempre, cómo es tan difícil memorizarlas, ¿no? No, es que no te la deben haber nombrado. Probablemente. Porque ni siquiera en Canberra, hasta cuando se hizo ahora en 2011, que se cumplieron 100 años del concurso, recién en esa revisión, esa posición, se incorpora el nombre de ella como autora de la ciudad. Siempre había sido ¿cómo se llama él? John, ¿no? Ahora te has olvidado tú del nombre de él. Sí. Bueno, pues es un poco de compensación. Sí. Bueno, sí. Espera, pero... su compañero es Walter Griffin. Sí. Ahí está. Walter. Pero vamos, que esta historia de mujeres olvidadas dentro con sus socios no es única, porque bueno, está la paradigmática de... ay, que tengo en la cabeza la compañera. Es que tengo dos nombres que se me están mezclando y entonces estoy pensando en Jane Jacobs, que vamos a hablar de ella, pero no es Jane Jacobs, es la coautora de Aprendiendo de Las Vegas. Sí, Denise Scott Brown. Ay, por favor, perdonadme. Son muchos nombres. Sí, es que a veces hay muchos. Y entonces también bueno, para mí paradigmático sí. Así de la historia moderna, que es clarísimo, porque hay otros que hay que buscar más. No digo que no sea claro también, ¿no? Como puede ser Lily Wright con Mies, pero son las dos parejas de Alvar Aalto, ¿no? Aino Aalto y Elsa McKinney, Elisa o Elsa McKinney. Las dos, o sea, Aino comienza con él, por ahí él había comenzado algo solo o trabajar en la función pública, cosa que las mujeres no podían hacer en esa época. O sea, las arquitectas, Finlandia es el primer país que permite a las mujeres estudiar, pero con la condición de no trabajar en la función pública. Con lo cual se les achica un poquito el espacio, ¿no? Y entonces, pero desde que el estudio de Alvar Aalto es el estudio de Alvar Aalto, o estudio alto, trabaja junto con Aino, ¿no? Y bueno, y además está hablar de las anécdotas que su hija y su hijo recuerdan a su madre siempre sobre el tablero. Claro. ¿No? Y no sé si tanto a su padre. Sí. Pero bueno, pero la historia, la cuestión es que no se la reconoce, ¿no? También ella es gestora, ¿no? de la empresa que tienen de Artec, en la relación con la dueña de la casa Villa Mairea, etc. Pero luego, cuando, por ejemplo, Gideon, que hace todos estos, los 7 héroes del movimiento moderno, los conoce perfectamente, conoce personalmente, es amigo, y él mismo no nombra a Aino, la nombra a pie de página, en un dibujo hecho por ella, no le reconoce ninguna autoría, excepto cuando se muere. Cuando se muere sí le dedican una revisión del libro, un par de páginas, a un poco, pero casi ensalzando esa parte de esa virtud de acompañar, de arropar, ¿no? Es verdad, y también como cuando Mario Vargas Llosa recogió su premio Nobel y hablaba de su mujer como que lo cuidaba y lo recogía, y todas estas maneras de claro, valorar a las mujeres. Pero y luego el mismo Pearson, cuando Aalto 2 años después se casa con Elisa, pues también ella era casi militar, porque su padre era militar y era muy mandona. Sí. Bueno, ¿qué quedamos, chicos? Una porque arropa, la otra porque es mandona, pero ninguna tiene un papel de arquitecta, definitivo, ¿no? Sí. Y después lo que pasa también en ese caso, que pasa en muchos casos, claro, que Aalto se muere y Elisa sigue trabajando como 20 años. Y sigue siendo Aalto el que trabaja, ¿no? O sea, es otra cosa. Sí, es el nombre que el que se perpetúa. Siguen vivos, muertos. Es verdad. Podemos pasar, si quieres, por la parte del trabajo de... Lo voy a pronunciar fatal, Margaret Schut. ¿Cómo lo pronuncias tú?
Schutz-Lichowski, pero no sé si se dice Bueno, así pues tampoco. Schutz-Lichowski, Si hay alguien que sepa alemán aquí, que lo diga. es el proyecto sobre la cocina Frankfurt, que también, o sea, porque efectivamente a lo largo de todo el libro te vas dando cuenta de que siempre las titulaciones de las arquitectas están siempre, cuando aparece la posibilidad de que te titules como arquitecta, estás vinculada a lo doméstico, al interiorismo o al paisajismo. Digamos que es como la cosa menor, ¿no? Siempre es como la otra arquitectura, bueno, no sé si sería la otra arquitectura, pero siempre es como una cosa poco legítima, parece. La sensación es que siempre bueno, está de todo hecho, un poco parece que legitimado. si tú hablas de una, mismo yo creo que pasa hoy, si tú hablas de una arquitecta y ha hecho una casa, pues no tiene mucho mérito, ¿no? Porque es el espacio doméstico. Pero en cambio, es un señor arquitecto, es una casa que no funciona, puede llegar a ser una obra de arte. Yeah. Entonces tenemos unas varas de medir que no son, seguimos teniéndolas hoy, bueno, no son muy, muy lógicas. Bueno. No, pero también pasa en el arte, ¿no? O sea, las mujeres no podían entrar en el arte a dibujar ciertos, por ejemplo, desnudos o imágenes o grandes cuadros de guerra porque no tenían permitido ni estar en una sala de desnudos ni evidentemente ir a la guerra. Entonces, ¿qué les tocaba dibujar? Pues o retratos de familias aristocráticas o naturalezas muertas, pero luego tampoco por eso son... En ellas eso es un trabajo menor, pero en Bruegel una naturaleza muerta es una wow, maravilla. ¿no? Entonces, siempre es una vara diferente de medir. Sí. Y de hecho, en las escuelas de arquitectura, al menos en Estados Unidos, o al menos en Estados Unidos y en Harvard en particular, no se enseñaba arquitectura doméstica, no se enseñaba paisaje, evidentemente, en la escuela de diseño de Harvard, se enseñaba en la escuela de mujeres, de arquitectura. Y entonces, cuando en la Segunda Guerra se quedan sin clientes, pues evidentemente abren la puerta a las mujeres y incorporan por primera vez la arquitectura doméstica, que también dices, jo, no sé, estamos en no sé, 1940 y no sé cuántos, después de todo lo que se vive en Europa, de la vivienda, ¿no? de la idea de las viviendas sociales o públicas, como queramos llamar, la vivienda obrera, como es algo que no entra, ¿no? en la docencia, ¿no? Y entonces es menor hasta que aparece el protagonismo masculino. Entonces ya cambia, lo podemos ver en el paisaje y lo vemos en nuestro territorio hoy en día. Las paisajistas han sido las paisajistas, pero siempre ha sido algo menor hasta que aparecen los paisajistas. Entonces es otra categoría de proyecto. Sí, sí. Esa categoría les cobraba muchísimo. Sí. Sí. É que se non ya te digo, mira, pero é para que te escoiten a xente que queda na grabación. Decía que eso que estáis falando, que considerábase maior ou menor, e aí entraba a retribución. Sí, sí, sí. Evidentemente, eses traballos que chamaban de interiorismo estaban muitísimo peor pagados. Pregunto, porque non o sei. Seguramente, de hecho, seguimos estando diferentemente pagadas hombres y mujeres y sobre todo que los hombres pueden acceder a un cierto tipo de contacto para un cierto tipo de encargo, aún hoy, de hecho, de eso mismo Kazuo Sejima se quejaba, que ella como mujer, aunque sea Kazuo Sejima, no puede acceder a ciertos proyectos en Japón, porque esos proyectos se deciden en sitios donde las mujeres no van. Entonces, claro, es menor mientras lo hace una mujer y por tanto si es menor es menos pagado, menos reconocido, pero en cuanto, ¿no? Si la silla la diseña un señor, wow, es una gran cosa, si una silla la diseña una mujer, es una silla. O sea, como creo que es la diferente manera de mirar. Y bueno, la cuestión de lo que se paga siempre... De hecho, hay un ejemplo paradigmático que ya lo habíamos nombrado en otro club de lectura, que me llamó mucho la atención. Bueno, estoy hablando castellano, sí. Es que estaba pensando, bueno, que fue el de Sofía Hayden Bennett, que fue una de las arquitectas pioneras, que fue la ganadora de uno de los primeros concursos que se hicieron para mujeres arquitectas. Bueno, ¿puede ser? Concursos en general. En general. Claro, ella es el pabellón de las mujeres, en la exposición de 1893 de Chicago. De Chicago, ¿no? En donde el único concurso que hay precisamente es el pabellón de las mujeres, todo lo demás es a dedo. Y ella cobra respecto, claro, ese pabellón está financiado por mujeres que financian ese pabellón con la idea de exhibir los avances de las mujeres en todas las artes y las ciencias, ¿no? Y por eso bueno, es un concurso. Entonces hay una discusión entre Sofía Hayden, que es la primera arquitecta graduada del MIT en Chicago, en Boston, y
Voy a ver si lo encuentro. Bethune. Sí, que es la Bethune, primera sí. arquitecta norteamericana afiliada como al Colegio de Arquitectos, A la ¿no? IA. A la IA. Que, IA. Bethune, Sí. el nombre no me acuerdo. Bethune. Elizabeth Bethune, No. ¿puede ser? Voy a Bueno, no buscarla. importa, vale. Voy a buscarla y te lo digo. Aquí atrás está el índice. Vale, pues no, lo veo aquí. Sí. Ella, ella logra, sabéis que en Estados Unidos, ni aún hoy, ¿no? La habilitación se da o por trabajo o por un examen o ambas cosas, ¿no? No es la universidad la que te habilita para hacer arquitectura. Entonces tú puedes haber estudiado lo que sea, si has trabajado o no has estudiado, si has trabajado en un estudio 5 años y demuestras unos ciertos conocimientos, te puedes ser inscrito en la Asociación de Arquitectos. Entonces, Jenny, creo que es Jenny Bethune. Jenny, ella trabaja en el estudio de un primo, aprende y luego saca su licencia y abre su estudio y trabaja en Buffalo y hace obras. Y entonces ella se opone a este concurso porque dice, ¿no? Es solo para mujeres, los otros no concursan y además que los honorarios es un 10% del que reciben los hombres por los edificios de los distintos pabellones. Un 10%. Sí. Es que eso es cualquier cosa, no es cobrar un poco menos, es un 10% de lo que cobran ellos. Y entonces, y en el concurso gana esta joven arquitecta que es Sophie Hayden, pero que ella no había podido trabajar, ella había estudiado arquitectura, pero no tenía contactos familiares que le hubieran permitido entrar en un estudio. Entonces, en realidad no tenía la licencia, ni había trabajado nunca en un estudio. Evidentemente, el proyecto es interesante, es un proyecto muy renacentista, bueno, un momento ecléctico, pero ya colapsa con el proyecto, en la obra. Colapsa en una obra que, como cualquier exposición, siempre falta tiempo, falta dinero, como siempre, en todo este tipo de eventos, y ella colapsa, y al final no sé quién lo termina, la verdad. Y entonces eso sirvió también para decir, bueno, claro, las mujeres no están capacitadas para la arquitectura, ¿no? Porque no aguantáis la presión. Sí, era Louise Bethune. Louise Bethune. Con respecto, estáis hablando, estamos viendo la parte negativa, sí. Vamos a decir. Bueno, hay que encontrar la positiva. Sí, muy bien. ¿Creéis? Tú hablabas de la cocina de Frankfurt. Y las mejoras en las cocinas y la llegada de la industrialización a las cocinas, las mejoras en el diseño de eso, de lo que se ocupaban las mujeres, no hubiera sido como pasa ahora cuando hablamos de urbanismo de género, ¿no? Yo creo que si no hubiera determinados movimientos, si las mujeres no hubieran estado ahí, a lo mejor hubiera llegado, pero hubiera tardado muchísimo más en llegar. Sí. Porque las que tenían la experiencia de cómo funcionaban eran ellas. Sí, no, es clarísimo esa mirada. Hay una mirada diferente, una experiencia diferente y una mirada diferente que lleva a que veas otras cosas que son complementarias, no es que es más o menos, ¿no? Es una complementariedad y tienes razón, o sea, positivamente. En el caso de Marysia Tlijowski es una mujer con una trayectoria increíble, vivió 103 años, longevísima, políticamente súper comprometida y arquitectónicamente muy comprometida, ¿no? Entonces ella, entre otras cosas, diseñó la cocina de Frankfurt. De hecho hay una frase de ella que dice, si hubiera sabido que esta cocina se hablaría tanto de esta maldita cocina, no la hubiera diseñado, ¿no? Pero creo que lo diría también un poco en chiste, porque yo creo que es un ejercicio de industrialización, de racionalización muy interesante, porque no es un modelo cerrado, ¿no? Lo que pasa es que siempre se nos ha mostrado la misma imagen, esta es la cocina de Frankfurt. No, ese es uno de los montajes que en realidad es lo mismo que hacemos hoy cuando hacemos una cocina. Hay unos módulos y que en función de la casa, del tamaño, del dinero, pues montamos una cocina. Es lo mismo, pero ella lo diseña por primera vez, lo piensa, lo fabrican. Diseña también una pieza de rodapié cóncavo para que no haya un ángulo recto y se junte basura. O sea, en esta idea de lo que ya venían pensando tantas otras mujeres, cómo ahorrar trabajo y hacer más higiénica, ¿no? Estamos todo este momento coincidente, ella diseña mil elementos, pero es que ella antes de hacer eso había estado trabajando con Adolf Loos, cuando Adolf Loos era secretario de Vivienda en Viena, y habían trabajado en la realización de no tanto de las arquitecturas, pero sí de los programas, ¿no? Que también es un rol muy importante. O sea, la intervención de las arquitectas en la política, ¿no? Sí, que también en el caso de Loos y de ella, de hacer los programas de vivienda. Entonces ellos hacen un concurso también de una HOF, que son 240 unidades de vivienda, creo, sin cocina.
también. Y la idea es que precisamente es esa, si bien, ¿no?, obreros y obreras no tienen por qué llegar a la casa y tener un extra de trabajo. Entonces hay ese espacio de cocina público que les hace ese trabajo, que cuando llega el nazismo lo primero que hace es poner cocinas en todos los apartamentos, o sea que lo simbólico y la importancia que tiene ese elemento colectivizado es mucho, ¿no? Luego ella en Frankfurt diseñó muchas cosas, luego era la figura visible de Frankfurt junto con Ernst May, eran los dos que hacían las conferencias, los dos que escribían, y ella está súper borrada, ¿no? De hecho, creo Bueno, es que además tuvo una vida, o sea, hay una parte en donde hablas de todo el proceso de la cocina Frankfurt, que os aconsejo que veáis las imágenes, porque la verdad es que merece la pena verlo, pero hablas sobre todo el periplo, digamos, ahora no soy yo capaz de recordar la palabra, de las personas que huyen de los lugares de conflicto, ¿no? De exilio, el recorrido de exilios que llevó a lo largo de la vida. Va de Viena a Frankfurt, por trabajo. Cuando llega el nazismo se va con el equipo May a Moscú a trabajar en la Unión Soviética. Cuando en la Unión Soviética también hay una presión contra los extranjeros, se va a China. Argentina. Pero trabaja mucho en torno a la vivienda social. Las guarderías. Ella dice que a ella lo que le importaba, le interesaba, era la construcción del habitar, ¿no? Y que ella consideraba ese habitar todo lo que acompaña lo cotidiano. Es lo mismo que estamos hablando hoy, ¿no? Cuando hablamos de una ciudad con perspectiva de género, es hablar de ese cotidiano y lo que hace posible la vida del día a día, ¿no? Es unas equipamientos de calle, unas guarderías, escuelas, sitios de compra de comida. Y es lo que a ella le interesa como arquitecta y urbanista, ¿no? Luego también expresa, porque entra a Austria con la resistencia y la delatan y va presa y bueno, estaba para ser ajusticiada, pero se salva porque acabó la guerra, por suerte. Sí. Y bueno, como decía, vivió 103 años, y fue una de las jurados, bueno, fue la presidenta del jurado que en el concurso de la Frauenwerkstatt, que es la ciudad de las mujeres trabajadoras en Viena, en el año 92, que organiza Eva Kail y que gana el Masterplan Franziska Ullmann, y Margaret Strychowski es la presidenta del jurado de ese concurso. Longeva total, claro. Sí. Sí, 103 creo que vivió. 103. Y dicen que es súper lúcida. Fíjate. Hay una parte en la que hablas de Catherine Bauer y Elizabeth Denby, que hablas de una cosa que ahora mismo me parece la pura paradoja, que es políticas de vivienda en Estados Unidos y en Gran Bretaña. O sea, si tengo que pensar en políticas de vivienda en algunos sitios ahora mismo, no serán en esta parte. Pero bueno, me parece bastante interesante. No sé cómo vamos de tiempo, no me quiero yo... no sé cómo van esta parte, pero mira, hablas de tercera y cuarta generación de mujeres vinculadas también a la arquitectura. Hay una figura que bueno, es que esta me deja a mí absolutamente anonadada, que es Sibyl Moholy-Nagy, pareja de Laszlo Moholy-Nagy. O sea, también bueno, para mí también en descubierta, es decir, es como ir desempolvando cosas que sacas del baúl. La figura de esta mujer es fascinante. Sí. He hecho una pequeña charla para el Colegio de Cataluña sobre ella y ahora un compañero también está investigando más sobre ella, pero bueno, ella es guionista, es actriz, se conoce, no sé qué, está con Laszlo, bueno, de hecho tiene la primera hija que Laszlo no quería y ella, bueno, te vas por ahí, yo voy a tener mi hija igual, y al final Laszlo se queda y se queda convencido. Ella es la primera mujer de la segunda, ¿no? Lucía Moholy-Nagy, la primera fotógrafa, que también tiene otra historia. Bueno, que no pudo obtener los negativos de sus fotografías, bueno, años después. Sí, luego Gropius le decía que no tenía ninguno. Qué buena persona. O sea que también dices... Bueno, en fin. Esto va a quedar grabado, Zaida. No se puede decir nada malo de mucha gente. No, bueno, que da mucha pena porque si hay pero es que, pero bueno, el ser humano también es así. Sí. Somos así. Pero Sibyl fue la segunda mujer de las Moholy. Ya desde Berlín y también emigraron a Londres, después a Chicago y ella, bueno, si queréis leer un artículo así rabioso de ella, es La revancha de Hitler.
Ah, bien, pues también Que es precisamente para ella la revancha de Hitler es que Mies y Marcel Breuer estén en Estados Unidos y les arruinen la arquitectura de Estados Unidos. O sea, para resumir. No, que ahí yo creo que puede tener cosas que tenga razón, pero también ahí hay mucho de lo mal que lo pasaron y lo poco que, digamos, estos alemanes apoyaron a Laszlo, ¿no? Digamos, ellos hacen la nueva Bauhaus en Chicago, sí, en Chicago creo que es, dura un año, no, están estos otros dos que tienen buena situación en ese momento y no les apoyan, ¿no? Entonces fue como muy duro esos últimos años de vida de Laszlo Moholy-Nagy, y ella era la que llevaba todo el peso de la organización, tanto de la casa como de la escuela, como de la vida de estudio, y lo pasaron muy mal realmente. Entonces cuando ella empieza a escribir cuando Laszlo todavía vive, pero con un seudónimo, y cuando Laszlo muere sí que empieza a escribir con su nombre, y escribe un libro sobre él, uno sobre que también me parece interesante, sobre Villanueva, el arquitecto venezolano, que es Carlos Raúl Villanueva, que más allá, que con una amiga discutíamos con María Ruberdo, entonces me decía, bueno, pero es la oportunidad, se le encarga, bueno, pero también hay que animarse, digamos, a visibilizar y a dar nombre a un arquitecto que por ahí no está en el centro en ese momento, ¿no? Entonces escribe sobre Carlos Raúl Villanueva y luego hace un libro sobre historia de la ciudad, que es muy interesante. Escribe muchos artículos, da clases, y es una voz, un poco yo lo emparento ahí con Jane Jacobs, esas voces independientes, y por tanto un poco molestas también, ¿no? No tienen que rendirle pleitesía a nadie, ni le deben nada a nadie, y pueden opinar, ¿no? Pues esa historia es muy interesante. Elvira quiere hablar de una parte del capítulo casi ya llegando a la actualidad. Sí, bueno, casi, bueno. Bueno, sí, estamos en el capítulo del urbanismo moderno, ¿no? Y Elvira, acércate al micrófono. me resultó muy interesante esta reflexión que haces sobre que la presencia, el retroceso de las mujeres, pero bueno, quien realmente quería hablar, bueno, me apetecía hablar de cualquiera de todos los nombres que aparecen por aquí, pero de Jacoba Mulder, que realmente tengo que decir que es uno de los pocos nombres que no descubrí aquí, porque oí el año pasado en la escuela a una alumna hablar de ella. Pero eso, bueno, por la parte que me toca, como es técnica municipal, pues me gustó mucho leer sobre ella, pero volvemos a lo de la dedicamos a trabajos de mujeres, a trabajos de jardinería, a hacer parques. Dice aquí, esto es debido a que los proyectos de parques y jardinerías han sido trabajos femeninos dentro del urbanismo, al estar más ligados con la naturaleza y por tanto con el alma femenina. Y luego, bueno, luego también lo de los juegos de niños y los diseños de los juegos de niños, que con sus ideas se crearon más de 700 parques infantiles en Ámsterdam. Bueno, un poco es otra mujer que tampoco es conocida, es desconocida, no. y que su trabajo, pues supongo que está absorbido por la presencia. Cornelia Van Esteren y el otro, claro, ella forma parte de este primer equipo, ¿no? de la primera oficina de urbanismo que es europea, ¿no? Que es la de Ámsterdam del año 30, que es formada en el 28, creo 29, ya entra en el 30, en el 31. Y toda su vida se dedica a esa tarea, ¿no? Y yo creo que lo que a mí me parece interesante, aunque visto desde cómo se considera el urbanismo, ocuparse de los playgrounds o de los juegos infantiles o de los parques parece menor, es como esa capacidad de la transescalabilidad y estar llevando a través de la experiencia de lo que observa a el plan, a la planificación o al proyecto urbano, ¿no? Entonces, estos 740 playgrounds son más o menos conocidos, pero como autoría de Aldo Van Eyck, que sí, que Aldo Van Eyck era el joven arquitecto que trabajaba en las oficinas
y que luego que estuvo un par de años, o 5 años, no me acuerdo cuántos, que después trabaja desde su estudio y aparentemente desde su estudio seguía diseñando los espacios, que habría que ver si era tan así, pero sí lo que él diseña es un sistema, que seguramente conocéis todos, de elementos, que es lo que se le pide, muy económicos, que según el espacio, otra vez la industrialización, la rapidez, la economía, para ser una especie de urbanismo táctico, porque son espacios de juego provisionales, donde en solares destruidos por la guerra, en el centro de la ciudad, mientras construían el sur de la ciudad para albergar a la cantidad de gente que migraba, pero no podían ocuparse el centro. Entonces el centro está lleno de solares vacíos, llenos de basura y no sé qué, y al ver ella explica que al ver una niña o niño jugando en un alcorque, dice, claro, estamos olvidándonos que aquí también hay vida y necesitan espacios, ¿no? Entonces se le ocurre, y a mí me parece interesante también esta manera de cómo programar, no es decir, yo desde arriba digo, bueno, estos solares, ¿no? Sino es decir, bueno, será la población la que me diga, tenemos niños por aquí y tenemos solares por aquí. Entonces, a partir de eso, el ayuntamiento busca cuáles son los mejores, de quién son estos solares y hace acuerdos, si es público o privado, hasta que esto se construya. No, quedan muy pocos actualmente, quedan algunos. Entonces, Aldo Vaney, como arquitecto, diseña esos espacios. Pero claro, siempre, que también es esa otra cosa, estamos tan acostumbrados a la historia que ya no solo las mujeres, ¿no? Que la arquitectura solo se cuenta aquel que hace un proyecto y edifica, ¿no? Cuando qué importante es todas las otras figuras, y como profes, ¿no? También es importante ser capaces de abrir, porque si no es muy frustrante, ¿no? Porque ¿cuántos de los arquitectos y arquitectas que estudian en nuestras escuelas terminarán haciendo el edificio, firmando el edificio? Y no es lo único que hay que hacer, ¿no? En el edificio habrá quien calcule las estructuras, las instalaciones, o quien haga ya el planeamiento, o quien diseñe no sé qué. O sea, hay tantos papeles, ¿no? Pero que quedan borrados también. Entonces, no es solo para las mujeres, sino también para todos los que estudiamos o que nos interesa esta profesión, que no hay una única manera de ejercerlo, si queremos que no salgan frustrados ya de entrada de la carrera, ¿no? Porque evidentemente ser el que firma el proyecto, pues serán pocos, y además si queremos que sea un proyecto espectacular, pues menos. Pues es que además, o sea, yo creo que todos los trabajos que estamos viendo aquí probablemente no han sido tan desarrollados a nivel de dibujo como de conversación. Es decir, sí. Se tienen que haber producido unos diálogos siempre nuevos en diferentes instituciones para que se pudiera lograr lo que se lograba, ¿no? Este tipo de actuaciones. Y entonces ahí entra la figura para mí muy interesante también, que supongo que la conocéis todas, que es Jane Jacobs, ¿no? Entonces Jane Jacobs, os leo la parte en la que Zaida comienza diciendo que fue muy menospreciada por ser mujer y no tener estudios, o al menos no haber obtenido títulos universitarios. Sus estudios de college o diplomaturas con el grado de generalidad que los caracterizaba no eran suficientes para que se la considerara capaz de hablar de urbanismo, y sin embargo ha legado una obra, Muerte y vida de las grandes ciudades, que sigue siendo vigente y necesaria pasados más de 50 años desde que fue escrita. De hecho, lo que comentas un poco es que hace 50 años se escribió y no le han hecho ni puñetero caso. No quiero decir ningún taco. Entonces, aquí dices, así Jane Jacobs recomienda en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades a sus colegas de Harvard que abandonaran el estudio de la ciudad desde la distancia universitaria, es decir, que se acercaran un poquito al barro y se acercaran a la ciudad real. Bueno, lo has dicho tú mejor que yo. Y para entender cuándo funciona y por qué, para extraer de la realidad vivida experiencias que pudiesen transformarse en criterios para proyectar la ciudad. Esta manera de entender la ciudad se caracteriza por 3 características principales. La primera es la importancia de la experiencia vivida, entendiendo que esta no es universal y por lo tanto reconociendo las condiciones variadas y múltiples. Estoy en la página 294, Zaida. Reconociendo las condiciones variadas y múltiples que influyen en el habitar cotidiano, como el sexo, el género, la edad, las condiciones físicas, económicas y sociales. Leo las 3, ¿vale? Y las tratamos un poco. La segunda es la comprensión de la ciudad como un sistema complejo que significa una interpretación en la que se tienen que utilizar conocimientos de diferentes áreas al tiempo que se debe trabajar en diferentes escalas para corroborar y comprobar los efectos y resultados de cada decisión. Y la tercera es la noción de que las personas son el centro del urbanismo y por ello no hay problema ni necesidad menor que no deba ser atendido haciendo un uso eficiente de recursos, es decir, siempre pensar en la reutilización, el reciclaje y la renovación sin demoliciones masivas ni tabula rasa.
hace 50 años. Sí, Urbanismo, 60. Bueno, ya urbanismo seguramente sean inclusivo, 60. urbanismo de género, urbanismo feminista Y Agenda 2030. y Agenda 2030. Hay una cosa que la primera me parece, digamos, la que es como el hilo conductor de todo lo que hemos hablado, que es la legitimidad de la experiencia vivida. Es decir, las experiencias de las mujeres no, o sea, los datos no son nada si no se sostienen sobre las experiencias, sobre legitimar las experiencias de las mujeres. Si se pone en el discurso la economía doméstica, eso lo hace disciplina, ¿no? Entonces, me hacía mucha gracia estar viendo siempre los comentarios respecto a una disciplina como la economía doméstica, como una cosa seria, cuando todavía no estaba hablando de la arquitectura, ¿no? Quiero decir que, y aquí entra esa parte en donde esto es transversal, la arquitectura no lo va a solucionar todo, ¿no? No, exacto. Exactamente, no es la única solución, pero porque en el centro están las personas, ¿no? Bueno, vamos, si alguna de vosotras quiere intervenir, llevamos una hora antes de meternos a las conclusiones. Si alguna de vosotros quiere intervenir o alguna de las que estáis en casa queréis intervenir, Nos decís si queréis hacer alguna pregunta. Si no, pues... De todas formas, que Zaida, si quiere comentar algo sobre Jane Jacobs. No, Zaida, por favor. Sí, por favor. Que suelta un rollo aquí. Sí. No, pero bueno, yo esa parte siempre que hago una charla es como que la explico, me parece como tan clara y tan obvia y que parece tan lógica, y sin embargo si fuera así, yo creo que no tendríamos las ciudades que tenemos, ¿no? Digamos, ¿dónde nos perdimos? ¿O por qué no la escuchamos? ¿No? Y que ella, bueno, hay como muchas historias, ¿no? Bueno, yo creo una persona con una capacidad de ver y haber aprendido a partir de caminarse en la ciudad, ¿no? De verla, y que hoy, claro, Careri nos dice que hay que caminar la ciudad, entonces está bien, pero Jane Jacobs ya lo hacía. Ya lo venía haciendo desde desde los años tiempo. 50, sí. O antes, cuando ya se muda a Nueva York, bueno, antes, ¿no? Porque como ¿qué año se muda? Tiene 18 años, no me acuerdo. No tenía dinero, entonces para buscar trabajo caminaba, entonces se conoció toda la periferia de Nueva York, ¿no? Y eso le da un conocimiento sobre el sitio inigualable. ¿Dónde está la parte esta de os voy a contar lo que tenéis? Ella explicaba de qué iba el libro, que es genial. Ah, bueno, sí, voy a hablar de las cosas vulgares. Exactamente, misma, ¿no? sí. O sea, también sí, eso sí, me parece como muy sano, muy claro en ella, ¿no? O sea, yo no te voy a dar una doctrina universal. Te voy a hablar desde el cotidiano, desde la mirada, desde lo común, desde lo vulgar. ¿No? Ya te aviso desde el principio. Sí, no pone, lo deja muy claro, ¿no? Sí. No tiene esta mirada dulce y amable sobre la ciudad. No, es clara y directa. Ahora no lo encuentro esta parte. Elvira. Bueno, ¿nadie quiere intervenir? No. Venga, atreverse un poquito a preguntar alguna cosa. No veo ninguna mano levantada tampoco por aquí. Bueno, yo si podríamos estar este libro para hablar muchísimo tiempo, pero creo que bueno, como siempre marcamos un límite de tiempo, me iría un poco a la... Me iría un poco, gracias a las dos. Me iría un poco a las conclusiones y bueno, me gusta mucho esto que dices aquí. Bueno, me gustaría, porque a mí también me gustaría que dejáramos de ser las otras, las desconocidas. Y estas dos preguntas, ¿hay alguna diferencia sustancial de capacidades que justifique que las mujeres no seamos parte de la historia? Es lógico que las mujeres no sean protagonistas de los hechos relevantes que estudiamos en igualdad de condiciones que los hombres. Y una reflexión, porque lo dices tú aquí y te señalo a ti porque estabas aquel día en la Escuela de Arquitectura de Coruña y las jóvenes, esto que dice aquí, que estás terminando el libro cuando vienes de un encuentro en Mendoza y que las jóvenes estudiantes vuelven a confirmar la necesidad de que a ellas no se les habla de las arquitectas, ellas no tienen referentes. Y eso las estudiantes de la Escuela de Arquitectura, año 2022, era 2022, ¿no? También lo decían y hablaban de mujeres. Bueno, creo que eso
y lo hablábamos esta tarde, que es muy importante la educación, porque es que si no vamos a seguir desaparecidas. Bueno, Sí, sí. te dejo a ti. No, bueno, que es un esfuerzo que entre todas, y claro, lo más rápido y lo más que nos sale a todas y a todos es la lista de los que ya conocemos, ¿no? Que son os, son hombres, ¿no? Lo que se repite y tal. Y hay que hacer un esfuerzo, no nos vale, ¿no? Como hace poco en el Colegio de Madrid nos quejábamos porque había una mesa redonda de 5 señores que habían invitado a 2 mujeres y no habían podido. Bueno, busca más, hay más, no solo hay 2 en España de urbanistas, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, ¿no? Y que es muy importante la visibilidad. Y luego, como por los que seamos profesores y profesoras, también el esfuerzo de buscar, si no hay paridad, si no es la paridad, si no es igualdad, que pero al menos una presencia, ¿no? Pero en términos de arquitectura contemporánea no hay ninguna justificación para que no sea paritaria la presencia de referentes, y en históricas, bueno, podemos cuestionar un poco, ¿no? Pero hay casos desde una estudiante, también a mí, una de Barcelona, después de esto, ¿no? Porque aquí al final lo que digo es que en una bienal se acerca un grupo de 6 o 7 chicas que estudiaban en la provincia de Mendoza, en Argentina, diciendo que nunca les habían hablado de ninguna mujer, estaban graduándose, Bienal 2017, y digo, no puede ser. Estudiantes de nuestra escuela, una estudiante que se levanta, que se atreve, porque también no te atreves a decirle al profesor de historia, señor, en su bibliografía, en sus nombres, no hay ni una mujer en la modernidad. No conozco, le contestó el profesor. No es respuesta de un profesor. No las conozco, entonces no las pongo. No es respuesta de un profesor, tu tarea es buscar, ¿no? Y de otra, también hace poco, a una estudiante en un TFG, en nuestra escuela también, que hablaba, creo que estaba haciendo un trabajo sobre las mujeres arquitectas, pues esta misma arquitecta hizo una beca, hizo un trabajo sobre Jacoba Mulder, Mireia Simó. Le dijeron, es que esto, porque ella quería hablar de las mujeres y su aproximación a la vivienda, y el Margaret Shukley-Hopps, que no sé, tomaba 3 de las que están aquí, que esto era una moda, tanto el feminismo como la perspectiva de género son modas. Y entonces, para responder a eso que son modas, con una beca de la UPC hicimos el año pasado, creo que lo publicamos, un libro que se descarga gratuitamente desde la página web de la UPC, que se llama Antología de Pensamiento Feminista para la Arquitectura, en donde recogimos de los últimos 50 años hasta el 2011, o sea, un poco desde el 61 de Jane Jacobs hasta el 2011, 50 años de pensamiento feminista genérico para la historia de la arquitectura, el urbanismo y la arquitectura. Queríamos de educación, pero no conseguimos los permisos, porque también había textos interesantes, pero no nos los autorizaron. Para decir, bueno, es que basta ya, ni es nuevo, ni es una moda, hay pensamientos, si tú no lo quieres saber, justifícate de otra manera, reconoce tu machismo, pero claro, hay mucho, ¿no? Y también es una pena, y agradezco a los hombres que estáis aquí, porque resulta que cuando nosotras nos quejamos que hay un debate, que hay 5 señores, somos unas exageradas, pero luego muchas mujeres vamos a escuchar aunque sean señores. Pero cuando hacemos algo que hay mujeres, o que se habla en un libro que se llama Mujeres, Casas y Ciudades, o de urbanismo de género, o de inclusivo, le podemos cambiar el nombre. Yo hice la prueba también en el doctorado de un curso que hacía en una época, de irle cambiando el nombre a ver si se apuntaban más. Ni inclusivo, ni género, ni feminismo, eran siempre mujeres las que se apuntaban. Tenemos un problema, ¿no? Se tienen que acercar, porque no es una exclusión, ¿no? Nos afecta a todos y a todas el conocer realmente el pensamiento y las aportaciones de mujeres a nuestra profesión. Sí, vamos, está clarísimo, está clarísimo. Vamos, me pasa eso muchas veces. Señores, vengan. Y yo os lo agradezco muchísimo. Los que estáis, nadie va a salir herido de eso. Bueno, Carmen, tu pregunta de siempre. Bueno, Zaida, la trampa. La tienes apuntada, pero te he avisado. Porque siempre preguntamos, pero se nos olvida decírselo a la participante cuando empieza, o sea, esa tradición, le preguntamos que nos recomiende un libro escrito por alguna mujer arquitecta, y en su defecto, porque la memoria en ese momento le falla, pues un libro que nos pueda aconsejar dentro de todo este ámbito de Hay Mujeres. Bueno, sí, busqué antes, pero también me lo había pensado, desde, bueno, el libro reciente que os comentaba caminando de Miriam García, La metamorfosis de la costa, o el libro de Punsis, en los cuales hay 3 arquitectas, urbanismo feminista, o el libro de María Ruber, Barcelona sin GPS, también María es un personaje interesante para escuchar y tal, o el libro de otra profesora de la Escuela de Arquitectura, Marta Llorente, Construir bajo el cielo, un ensayo sobre la luz. Bueno, seguro no que lo voy a apuntar, luego hago una foto a eso. No vas a entender, pero no voy a entender.
O sea, esto nos lo vamos a apuntar O también y la que vamos a nombra- parecer novedosas. Y vamos a decir, mira, se nos ha ocurrido. O también Nacho Amán, si no la habéis invitado. Ah, el pues es libro- verdad, sí. El libro es en la casa, no sé si tiene otro, pero bueno, ese que Sí, tiene un ese es tiempo, pero vale la fantástico. pena, está Sí, muy sí, bien. sí. Bueno, Y sí. escucharla, Nacho, también Sí, vale la sí, pena. la verdad que sí. Seguro que me olvido muchas. Bueno, pero por lo menos te hemos pedido uno, nos has dado varias. Bueno, pues os agradecemos mucho haber venido. La verdad que es un placer cada vez ver que se va animando a la gente a venir a estos clubes de lectura, porque como los empezamos a hacer online, que en online nos funciona muy bien y la gente los ve, pero bueno, que os vengáis siempre es un placer, la verdad. Y decirle a todo el mundo que no hace falta leerse, no hace falta haberse leído el libro. Que no es Si el venir. último día no te lo leíste, puedes venir igual, porque Carmen y yo nos lo leemos, Mm. más o menos. Y nos olvidamos a veces de alguna parte, pero bueno. Pero bueno, muchas gracias por venir Muchas y gracias. hasta la próxima. Muchas gracias a Zaida. Gracias Ha sido a un vosotras. placer. Muchas gracias, muchas gracias.